Ok, bueno, chicas, como les decía, esta ocasión, la guía, que es la guía de la semana 2, eh, es una propuesta que nos mandó el Ministerio de Educación para trabajar con ustedes por lo de la Semana Cívica y tiene que ver básicamente con el proceso de independencia de Costa Rica, ¿ok? Entonces ese va a ser el tema central y básicamente le da un poco de resalto histórico al proceso de independencia de Costa Rica en este marco de la independencia en el mes de la patria, ¿ok? Entonces el objetivo que vamos a ver es este que dice describe los procesos históricos, ¿ok? Entonces vamos a ver una serie de palabras y una serie de cosas importantes para que lo tengan en cuenta antes de la clase, pero también es importante también es importante que, bueno, que la otra semana, cualquier cosa, ustedes pueden ver el video y demás, pero si no, la otra semana, el otro viernes, me preguntan si no entendieron algo para hacer esto. Entonces, esto me lo pueden hacer en el cuaderno, lo pueden imprimir. Bueno, Mariela, yo sé que está esperando las copias, pero si no naciera, no importa, me copia las preguntas y me lo hacen en el cuaderno. Entonces, ya empezando sobre el tema, hay un tema importante que quiero que tengan en cuenta, que es el tema de proceso histórico, ¿ok? Que es importante porque muchos dan por sentado, digamos que a Costa Rica la independencia llegó y se celebra un 15 de septiembre, pero la noticia venía de Guatemala, ¿ok? Aquí llegó casi un mes después, entonces es un proceso y que llevó, ciertamente, si en Costa Rica no hubo guerra, sí hubo guerra en otros lugares contra España para poderse liberar. ¿Dónde? En México, en Colombia, en Argentina, donde en Guatemala incluso, donde personas querían liberarse de la corona, aprovechando la invasión de Bonaparte en España. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer un pequeño repaso de la historia alrededor de cómo es que el proceso histórico llevó a que Costa Rica se independizara, ¿verdad?, de España y básicamente cómo se va, eso permite entonces que tengamos en la actualidad nuestra independencia y nuestro país como una estructura, una construcción política, histórica y social única, gracias a un montón de factores. Entonces, para empezar, primero quiero que veamos este video que tengo acá, que es sobre la declaratoria de independencia eh, firmada el 15 de septiembre de 1821, ¿ok? Entonces, en Guatemala se declara la independencia, entonces después de eso es poquito a poco que se van declarando los demás lugares la independencia. Esto porque es importante señalarlo, porque acordémonos que hace 200 años no habían calles, no habían carros, no había internet, no había... Entonces el acta se firmó y después se le invitó a los demás países a firmarla y a apoyarla. Entonces imagínense Mula en esta época donde está lloviendo un montón de barro, venía la pobre gente ahí en mula, en caballo, hasta llegar hasta Cartago, donde se tomó la decisión de la independencia. Entonces vamos a ver este mapa donde va a explicar básicamente cuándo, dónde eh, se va declarando la independencia en la región centroamericana.
Ok, entonces, como vimos en el mapa, la independencia, Costa Rica ni por cuenta se daba, había un pleito, había uno de más, eh, no había una guerra en Costa Rica, ¿verdad? Como tal, esta se gestó en Guatemala y en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, acá, es donde se firma el acta de independencia. Y eso entonces después va pasando a cada una de las principales ayuntamientos o cabildos del resto de Centroamérica, ¿verdad? Porque aquí no podemos hablar de países. El país y el Estado es una construcción que se da con los años después de la independencia. Aquí hablamos que todo esto pertenecía a España y que habían provincias que era como una administración, ¿verdad? Particular, pero la gente no se llamaba guatemalteca, ni hondureño, ni El Salvador, eran criollos o eran peninsulares de España. ¿Verdad? Pero podían decir, bueno, yo soy cartaginés, yo soy josefino, yo soy alajuelense, yo soy nicoyano, yo soy guanacasteco, yo soy granadense, ¿verdad? Porque la construcción de país como tal no se había dado para entonces. Pero entonces, para conocer un poco, para comprender este proceso de independencia que se da en Guatemala y en Costa Rica, tenemos que entender cómo inicia el proceso, ¿verdad? ¿Cuándo inicia el proceso como tal? El proceso como tal empieza en 1492, cuando un loco atravesado llamado Cristóbal Colón se le ocurrió decir en contra, a pesar de que la iglesia decía lo contrario, que la tierra era redonda y que quería llegar a China por medio del océano Atlántico. O sea, básicamente no sabían que esta zona de América existía y nada más decían de aquí podían llegar acá. ¿Ok? Cuando Cristóbal Colón llega acá, los llama indios porque cree que llegan aquí a la India, ¿verdad? Eso es lo que significa, por eso todavía se le llama indios a la población nativa americana en toda América Latina. Entonces, a partir de esto, eh, que en España entonces comienza la conquista de toda América como tal, ¿verdad? ¿Qué hay en España? En España hay unos reyes, que es la época absolutista, ¿verdad? Igual que en Francia, igual que en todos los países en Europa, donde el rey es amo, señor y supremo del país. Él dice qué se hace, qué no se hace y cómo se configura el país. Las personas no pueden criticar al rey, las personas no pueden echar al rey porque está por, eh, de- de- eh, por mandato divino el poder político de los reyes en cada uno de los países. Entonces, entendamos que el rey tenía el poder completo como tal y las personas no podían quitarlo. Entonces, en esta dinámica, España, el rey de España conquista, llega a América y comienza la conquista de América. Entonces, en este sentido, ¿verdad? De toda esta parte de México hasta el sur de Argentina, España, la parte de Brasil se mete Portugal y en esta parte del norte se mete Inglaterra como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace España? De aquí hay un rey, ¿verdad? Entonces, él divide América en reinados, que es lo que llaman virreinatos, para ponerle orden al asunto. Entonces, los primeros virreinatos que crea son primero el de Nueva España, que es México, y el segundo en el virreinato del Perú, en esta zona, ¿verdad? Entonces, después se crean otros reinatos que son de los virreinatos de Granada y el virreinato de La Plata en Argentina y en Colombia. ¿Ok? Entonces, esa era la administración más grande. Entonces, para el caso de nosotros, desde Costa Rica, más o menos Costa Rica llegaba por acá, Boca del Toro, toda esta parte pertenecía a Costa Rica, ¿verdad? Aquí empezaba Colombia, porque Panamá pertenecía a Colombia hasta 1910, 1911. Esta zona de México hasta Costa Rica pertenecía
al virreinato de Nueva España, ¿verdad? México llegaba a toda esta parte de Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada, Los Ángeles, toda esta parte pertenecía a México. Estados Unidos se lo quita. Entonces, acá en México, entonces se parte también, en Guatemala se crea un reinado más pequeñito que se llama una capitanía general. Esta capitanía general, con la capital en Guatemala, entonces controlaba las siguientes provincias, que eran como ¿qué? Municipalidades, una cuestión así. Entonces, ¿qué controlaba? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, además de dos lugarcitos más pequeños que son Nicoya y otro pueblito aquí que era Chiapas. ¿Ok? Entonces, eso era lo que controlaba Guatemala. Entonces, ejemplo, si usted tenía un pleito contra el rey de España, ejemplo, en la capital de ese entonces era Cartago. La capital era Cartago, entonces si usted quería un pleito, entonces San José le te mandaba la carta a Cartago. De Cartago llegaba a León porque era el administrador de Nicaragua y Costa Rica. De León iba la carta a Guatemala. De Guatemala la carta llegaba a México y de México se iba hasta España. Ok, entonces, un segundo. Hasta España. Esa era la división política de Costa Rica y México. Entonces, durante 300 años, Costa Rica para hacer cualquier cosa tenía que pasar por León, por Guatemala, por México y por para llegar a España. Entonces, durante 300 años estos países no tenían, eran dependientes de lo que se le antojara al rey, a los reyes. Y en el siglo XVIII, estamos hablando del año 1700, en Inglaterra, en Francia, en estos países comienzan a surgir ideas que critican a los reyes. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que estar haciéndole caso a un rey? ¿Quién dice que el MAE es sagrado? ¿Quién dice que el MAE tiene que tener tanto poder? Y comienzan entonces críticas contra los reyes. En España, en Francia, en Inglaterra y demás. ¿Ok? Países Bajos, Bélgica, Alemania, todo, ¿no? Comienza una crítica, que es el proceso que lo que vimos la clase pasada eh, de la ilustración, ¿verdad? Entonces vemos que el sistema absolutista, que son los reyes, mandan, pero es con la ilustración que se comienza a criticar este sistema, que decir, no, ¿por qué tenemos que hacerle caso a un rey? No, 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 eso no funciona. El poder debería tenerlo el pueblo. El pueblo debería poder hablar políticamente, debería tener derecho, libertad de expresión, debería tener una serie de garantías que le permitan ser un ente político y, exigir cuentas a los reyes, exigir cuentas a los que gobiernan. Así entonces, la ilustración en el siglo XVIII llevó entonces a, a que muchos lugares se rebelaran contra el absolutismo. Recuerde que la rebelión era prohibida dentro de los sistemas absolutistas. ¿Ok? Entonces, básicamente, rebelarse contra el rey era, era símbolo de, era causal de muerte, ¿verdad? Usted te podía matar por incitar a la rebelión contra el rey. Entonces, ya en el siglo XVIII, entonces comienzan a salir unas rebeliones. ¿Cuál fue una de las primeras? La primera rebelión fue en el este de los Estados Unidos, ¿verdad? De lo que hoy es Estados Unidos, que son las 13 colonias que se independizan de Inglaterra, que está acá. ¿Ok? Entonces, del Reino Unido, las colonias como de Nueva York, de Virginia, Georgia, Massachusetts, estas de por acá, que eran un espacio aquí pegadito a la costa, que eran 13 colonias que se separaron
y entonces dijeron, no montaron un rey, sino más bien establecieron un gobierno con una constitución, con división de poderes y que ese gobierno era elegido por las personas cuando iban a votar. ¿Ok? Y este es un modelo nuevo que iba en contra de ese modelo de reyes que estaba en Francia y en España. Entonces, todas las ideas de la ilustración se vinieron para América y se dio la conformación primeramente del reinado de Estados Unidos como país separado de Inglaterra y comienza su conformación como un estado y una república independiente, ¿verdad? Dejando a un lado la vieja concepción de monarquía y absolutismo, ¿verdad? Después, esto es 1776, en 1789, en Francia, se comienzan a gestar rebeliones alrededor de Francia, alrededor de París, hasta que se desata la rebelión y la Revolución Francesa. ¿Verdad? En la Revolución Francesa básicamente le cortan la jupa al rey, eliminan la monarquía como tal y establecen un gobierno democrático con la participación de los diferentes estados de la Francia como tal. Entonces, esto es el segundo ejemplo de la idea de la ilustración y la crítica a los reyes como tal. Entonces aquí se vuelan la monarquía y establecen un sistema republicano democrático. ¿Esto qué significó? Entonces básicamente todos los reyes del resto de Europa se comenzaron a preocupar porque aquí la gente comenzó a criticar al rey, se volaron al rey, le volaron la jupa al rey y a toda la familia y se estableció un modelo político diferente. ¿Ok? Entonces, eso llevó que en América los criollos, que son las personas nacidas en América de tez blanca, ¿verdad? Porque si usted es negro, entonces usted no es criollo, usted es negro. Si usted es indio, es indio, pero si usted es blanco y nace en América, es criollo. Si es blanco y nace en España, es peninsular, ¿verdad? Los criollos comienzan a tomar conciencia de esta idea de independencia y decir, nosotros, ¿por qué le tenemos que hacer caso a un rey que ni le interesa venir y nunca ha venido a América? Entonces, esto llevó entonces que después se dieran otras independencias, como cuál, como la independencia de Haití, que se independiza de Francia en 1801, ¿verdad? Se separa, se rebela contra Francia, ya no contra el rey de Francia, sino contra el gobierno de Francia. Recuerden que Francia se había volado el rey y porque era el país más rico de toda esta región. De hecho, Haití generaba más plata que toda Centroamérica junta. O sea, en un año, toda la plata que podía generar toda Centroamérica junta no llegaba, creo que ni a la mitad de lo que hacía Haití en un año. Era sumamente rica Haití en esta época. Entonces, en 1801 la independencia y ya para 1811 comienzan entonces algunas rebeliones en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, a, a rebelarse contra España. Entonces aquí se dan guerras, aquí se dan luchas, ¿verdad? Porque no todos querían la independencia, algunos querían seguir perteneciendo a España. ¿Verdad? Entonces eso eran los conservadores y aquellos que querían liberarse eran los liberales como tal. Entonces, para 1821 es en Guatemala, después de ciertas dinámicas que se dan con México, ¿verdad? Que México se logra independizarse, el 14, ¿verdad? Guatemala también lo logra, quitando a los jefes políticos que representaban España y comienza entonces la serie de independencia del resto de Centroamérica hasta llegar a Costa Rica. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, entonces podemos ver la primera palabra de la, de la clase, que es proceso histórico. Entonces, tenemos que entender que es un proceso que lleva muchos años. Imagínate, no estoy diciendo que es algo de un año,
Estoy hablando que todo el proceso para la independencia de Costa Rica tiene 400 años, desde el momento que empieza la conquista hasta la liberación, y que un montón de ideas tienen más de 150 años gestándose, y no solo es la ilustración de la idea, también es la Revolución Francesa, también es la Revolución, la independencia de los Estados Unidos, de Haití, ¿verdad? E incluso lo que pasó en España, que fue invadida por Napoleón Bonaparte en 1810. Entonces, es un ejemplo de un montón de cosas que explican el proceso histórico que es la independencia de Costa Rica y la región centroamericana como tal. Entonces, eso nos lleva a la independencia, pero aquí algo antes de empezar. Costa Rica se independiza, está bien, pero no se independiza como los ticos ahora somos libres, no. Los cartagos somos libres, los josefinos son libres, los heredianos son libres, ¿verdad? Incluso Nicoya, y esta zona de Nicoya, desde Cabo Blanco, aquí en el Cabo Blanco, Paquera, Lepanto, hasta Liberia, toda esta zona pertenecía, era independiente también propio. Si querían, se podían haber hecho un país propio, como quiera. Solo que 3 años después deciden anexarse a Costa Rica, ¿verdad? Que es lo que conocemos el 25 de julio, ¿verdad? Entonces, el 13 de octubre, Cartago firma la independencia, el 14 San José, el 15 Heredia y el 16 Alajuela de octubre de 1821, y el 26 de octubre de 1821 la firma Nicoya. Entonces, pero cuando comienza ya a tomar eh, idea de como país Costa Rica, y ya con los años, ¿verdad? En 1800, San José le quita la capital a Cartago en 1823. En 1838 Costa Rica se separa de la República Centroamericana, pero es hasta 1848 donde Costa Rica toma la categoría república y comienza a crear los símbolos nacionales, la bandera y el escudo y demás para darle una unidad política al país. Entonces podemos hablar que es hasta 1855, 1856, cuando ya se comienza a hablar de costarricenses, de patria y de nación como tal. Antes la gente defendía a su pueblo, no a todo un territorio. Entonces, dentro de los conceptos que están viendo, están dos, ¿verdad? El proceso, que es proceso histórico, ya vimos que son un montón de cosas, ¿verdad? Que explican eh, eh, cómo se da la independencia, y después está la independencia, ¿verdad? Que es no depender de alguien, ¿verdad? No es, vimos que con España toda la ganancia era para España y demás, sino que entonces ya con la independencia buscan y definen un proceso propio en el cual las personas eh, las personas fueran y tuvieran y pudieran definir su propio destino, su propio modelo de gobierno, su propio modelo de Estado como tal. Entonces, ahí, acá como para ir aterrizando, entonces, estos son el tipo de cosas que yo no podía hacer, ¿verdad? En la práctica. Entonces, aquí les va a pedir que al conocer estos dos conceptos, les va a pedir un mural eh, eh, donde ustedes representen ambas definiciones. Aquí lo pueden hacer, si lo hacen en el cuaderno, lo dibujan ahí si tienen, y si no le pegan calcomanías o le pegan pedazos de periódico o imprimen algo ahí y pegan y hacen el muralito acá, ¿verdad? Y después entonces les van a preguntar algunas cuestiones históricas que viene aquí en la misma copia. En la copia tiene unos anexos. eh, no, viene toda la materia acá, entonces hagan la lectura completa para que se den una idea. Entonces, lo importante ahorita es que lean la materia. Ya les expliqué como la parte del proceso histórico, que es lo más complicado, y que vayan viendo, ¿verdad? Eh, cómo este proceso va a impactar en nuestra realidad, porque entonces es por medio de la independencia que se da, ¿verdad?
que entonces se comienza a configurar qué es, entonces la gente ya se comenzó a preguntar, bueno, ya había gente haciéndole números, ¿verdad? Pero entonces a consolidar un modelo de gobierno, porque antes era todo lo que dijeran. No, ahora hay que ver, bueno, cómo vamos a poner orden, quién va a mandar, cómo elegimos al que manda, cómo se gasta la plata, dónde conseguimos más plata. Todo esto son formas de que la gente se comience a organizar a quienes, porque perfectamente la independencia pudo llegar y decir Costa Rica, no, no, no nos interesa, sigamos España. Entonces imagínense que perfectamente nos pudimos haber dicho que no y, y seguir jurándole lealtad a España y seríamos los españoles centroamericanos. Y eso se podía hacer porque la gente podía decidir eso. O decir, bueno, no, quiero anexarme a México o quiero anexarme a Colombia o quiero anexarme a Nicaragua. Todo eso se podía, ¿verdad? Pero dentro de la libertad de las personas de esta época dijeron no, queremos ser independientes propios y formar un propio gobierno y un propio estado único, independiente, irrepetible, inigualable. Eso es lo que ha significado la independencia hasta el día de hoy y que ha permitido consolidar nuestro modelo social, político, gracias a la decisión de algunos que tuvieron la visión de decir que se podía vivir como un país propio, autónomo, sin tener que unirnos o sin tener que depender de otro país como tal. Voy a, por vía, voy a terminar de grabar